Relato compartido por Valentina Solar. Quisiera contarles una experiencia muy extraña que viví en unas vacaciones. También me gustaría que en el caso de que alguien vivió una experiencia semejante o una experiencia rara en el mismo lugar, se pusiera en contacto conmigo. En el verano de 2014, fui junto con una amiga y un amigo al Parque Nacional Alerce Andino, el cual está ubicado en el sur de Chile. Para llegar al parque viajamos en bus hasta Correntoso, un pequeño pueblo que está justo en la entrada del lugar. Mientras íbamos en el bus conversando, en un momento en el que me quedé callada, me di cuenta que toda la gente estaba atenta a nuestra conversación. Me sentí un poco incómoda al principio, pero luego me tomé con humor el hecho. Pensé que quizás esa gente no estaba acostumbrada a los turistas. El Parque Alerce Andino no es tan popular como otros que hay en los alrededores y recibe menos visitas, de modo que podía entenderse que la gente que vivía ahí tenía una curiosidad por unos mochileros. Bajamos del bus y caminamos hacia el parque. Nos cruzamos con un pequeño niño que estaba parado en medio del camino mirando sus pies. Sin levantar la vista nos preguntó: ¿acaso van al Alerce Andino? Le dije que sí y él me respondió que era para allá, apuntando hacia el camino pero sin quitar los ojos del suelo. Caminamos hacia la caseta de entrada del parque bromeando sobre lo extraña que nos había parecido la gente del pueblo, especialmente el niño en medio de la calle. Yo comencé a decir entre risas que quizás esas personas eran parte de una secta, los cuales sacrificaban a los turistas. Al llegar a la caseta, el guardaparques nos dijo que no había camping en el parque, solo una pequeña cabaña que funcionaba de refugio, donde por un precio razonable podíamos alojarnos junto con los demás visitantes. El problema es que de la caseta al refugio se tenían que caminar 7 kilómetros. Y además de esto, solamente 2 veces a la semana, un bus llegaba hasta la cabaña. Aceptamos caminar los 7 kilómetros, pero planeamos quedarnos los 5 días que faltaban para poder volver en bus. Al llegar a la cabaña estábamos fascinados. Era totalmente hermosa, de madera y con cocina a leña, una chimenea y electricidad. Además contaba con ducha con agua caliente. Los únicos turistas ahí eran un grupo de extranjeros que no hablaban español. Estuvieron encerrados en su habitación todo el día, por lo que sentíamos que la cabaña era solo para nosotros. A las 11 de la noche, los guardaparques se iban al pueblo y cortaban la electricidad. Nos dejaron una lámpara de gas y nos dijeron que volverían al otro día como a eso de las 7. Al día siguiente llegaron 3 turistas con quienes hicimos un sendero corto. Tras 1 hora y media de caminar llegamos hasta un lago. El lugar era tan hermoso que estábamos encantados. Por la tarde bebimos café mientras jugábamos póker. De broma en broma hablamos sobre estar ahí para siempre, ya que era un lugar bastante encantador. Pero los otros viajeros no pensaban lo mismo. Planeaban irse al otro día. Al tercer día decidimos ir a un sendero más largo, el cual consistía en caminar 13 kilómetros para ir a ver un bosque de alerces, los cuales son unos árboles gigantes nativos de la zona. El lugar se llama Catedral de Alerces, debido a lo impresionante de la altura y grosor de los árboles. Estos eran los que habían sobrevivido a la deforestación. Y todo gracias a que se encontraban bastante aislados del resto. Cometimos la imprudencia de llevar muy poca comida, pensando que a la hora del almuerzo estaríamos de vuelta en la cabaña. Se suponía que el sendero solo tomaba 5 horas. Los guardaparques nos habían hablado de lo húmedo que era el bosque y lo difícil de mantener escaleras y puentes, ya que todo lo que pudiera podrirse era devorado por la vegetación. Y la verdad es que no exageraban. Yo tengo una afición por lo trágico y lo horroroso, y comencé a decir bromas sobre el tema, hablando de un supuesto hombre musgo que seguramente vivía en ese bosque. Pero el humor no duró demasiado. Había árboles caídos y el camino era poco claro en algunos tramos. Varias veces dudamos sobre la dirección del camino, pero logramos llegar hasta un lago. A la orilla del lago había una pequeña casita, y dentro de esta, una cocina a leña y restos de ropa quemada. No sé quién habrá llevado esa cocina tan lejos,
en un lugar donde solo se puede ir caminando. Pero como se hacía tarde, abandonamos el lugar rumbo al bosque de alerces. Cuando volvíamos nos comenzamos a preocupar de lo mucho que tardábamos en completar el sendero. Teníamos hambre y estábamos sorprendentemente cansados, tomando en cuenta de que el camino era poco exigente y nosotros somos asiduos a subir cerros. Comencé a sentir mucho sueño y a cada rato me quedaba de pie, mirando el sendero, pero sin querer avanzar. Mi amigo me empujaba e intentaba animarme, pero yo lo único que deseaba era dormir. Era una idea ridícula en un lugar tan húmedo y frío. Sin embargo, les juro que si mis amigos me hubieran dicho que sí, yo me habría puesto a dormir debajo de un helecho, cubriéndome de musgos. Los 13 kilómetros de vuelta fueron un martirio. Una parte de mí me decía, o más bien me exigía, que me saliera del sendero y que me quedara en el bosque, pero sobre todo, que me quedara a dormir ahí. Mi desánimo sorprendió a mis amigos, debido a que yo era la más experimentada practicando senderismo, y era extraño que estuviera tan cansada. Cuando por fin llegamos a la cabaña habían pasado 13 horas, en vez de las 5 que normalmente tardaba la gente. El cuarto día lo dejamos para descansar, y así poder recuperarnos de la excursión al bosque. Justamente ese día, desperté con una pesadilla. La pesadilla era muy sencilla. Soñé que nunca volvería a ver a la gente que conozco. El sueño no tenía acciones, solo ese terrible convencimiento. Pasamos el día bebiendo café, jugando cartas y conversando con otros viajeros que iban de paso. Fue un día agradable, aunque no estuvimos tan animados como al principio. Después de medianoche comenzamos a ordenar nuestras cosas, puesto que partiríamos temprano en la mañana. Como la electricidad estaba cortada, nos alumbramos con la lámpara de gas y luego nos fuimos a dormir. Fue una noche espeluznante. La habitación estaba en el segundo piso, pero yo estaba convencida de que alguien nos estaba mirando por la ventana. La cortina estaba abierta y afuera solo se veía la oscuridad de la noche. No podía evitar mirar hacia allá, buscando esa mirada oculta en la oscuridad. Después de un rato, escuché a mi amiga moverse en el saco de dormir, y eso llamó mi atención, porque ella tiene el don de dormirse muy rápido, hasta el punto de que siempre nos burlábamos de ella por eso. Le hablé y me dijo que tampoco podía dormir, que sentía que había algo en la ventana. Cuando dijo eso, mi amigo también habló, y dijo que tampoco podía dormir, y que la ventana lo estaba incomodando. Me paré y les dije que cerraría la cortina. Lo hice, pero esta resultó ser demasiado pequeña, y el centro de la ventana quedó sin cubrir. Después de un buen rato por fin pudimos dormir, pero tuve una pesadilla horrenda y larga. No la contaré detalladamente, porque alargaría demasiado el relato, pero consistía en lo siguiente. Yo llegaba al campo de alguien que me había invitado a su casa. El campo era muy grande, con un portón de hierro. La casa estaba al fondo del lugar, por lo que debía recorrer un tramo de praderas, donde criaban vacas y corderos. De pronto me sentí incómoda, y comencé a mirar hacia todos lados, buscando lo que me incomodaba, y me di cuenta de que todo lugar estaba lleno de tumbas semienterradas, y con animales pastando sobre ellas. Retrocedí para salir del lugar, pero el portón había desaparecido, y en su lugar solo había un muro. Caminé por la orilla del muro buscando una salida, y después de mucho tiempo, encontré una casa. Una casa que al mismo tiempo era un bosque. Es complicado de explicar, pero a veces en los sueños, las cosas pueden ser varias a la vez, y aunque sea absurdo, en el sueño nos parece real, y hasta cierto punto lógico. Entré y vi que estaba llena de frascos con frutas en conserva. Eran tantas que resultaban desagradables. Entré a otra habitación buscando a alguien, pero cuando por fin encontré personas, estas actuaban muy extraño. Me ignoraban y se movían muy lento. Intenté salir de la casa,
pero cada vez que atravesaba una puerta, la habitación que seguía era distinta a la que había visto, por lo que no se podía retroceder fácilmente. A veces me tocaba una habitación, la única que tenía una puerta, pero esta era un balcón que daba al vacío. Decidí desesperadamente que si no lograba salir de la casa, buscaría esa habitación y saltaría. Al rato en el sueño, encontré a alguien que sí me hablaba. Esa persona me contó que el dueño de la casa encerraba a las personas ahí, y que mientras más tiempo pasaran en el lugar, menos posibilidades tendrían de salir, ya que los recuerdos iban desapareciendo y las personas perdían su voluntad. También me contó que había habitaciones donde las ventanas se podían abrir. El problema era que al salir perdías el recuerdo de haber estado atrapado en la casa. De manera que sin recuerdos y parado en medio de un jardín, las personas tendían a buscar ayuda en la casa, donde las volvían a encerrar. Esta persona tenía un plan para evadir esto. La idea de esto era romper los vidrios con nuestras manos, y ya heridos saltaríamos por la ventana hacia unos arbustos. Según ella, si nos encontrábamos sin memoria, heridas y ocultas en un arbusto, cabía la posibilidad de que sintiéramos desconfianza de la casa junto a nosotras, ya que los vidrios estaban rotos y ensangrentados, y no pediríamos ayuda ahí. Desperté mientras saltábamos, convencida de que el sueño tenía relación con el parque. Cuando me levanté le dije a mis amigos que había tenido una pesadilla, pero mi amiga no quiso escucharla. Me dijo que también estaba asustada, porque ella también había tenido una pesadilla. Lo único que quería era ordenar sus cosas e ir a tomar el bus lo antes posible. Mi amigo, en cambio, estaba muy intrigado. Me dijo que él también había tenido una pesadilla. Él había soñado que el bosque atrapaba a las personas que habían dormido ahí, quitándoles la voluntad, pero casi nadie era afectado, debido a que los guardaparques no pasaban la noche en el parque, y los turistas, como pudimos comprobarlo durante esos 5 días, nunca se quedaban más de una noche. Yo le conté de mi sueño y hablamos de las similitudes que tenían. Cuando bajé al primer piso de la cabaña, sentí que las dimensiones de la cabaña eran distintas, como si la escalera hubiera cambiado de lugar y las habitaciones se hubieran vuelto más largas y estrechas. Esta impresión fue en aumento, hasta el punto que decidí sacar mis cosas y pasar al baño de los guardaparques antes de seguir ahí. Mientras esperábamos el bus empecé a sentirme muy ansiosa, ya que pensaba que no llegaría, y en tal caso, tampoco me atrevería a volver a la cabaña. Los guardaparques ya debían de estar ahí, pero aún no llegaban. Éramos las únicas personas en el parque. Cuando por fin llegó el bus, sentí un gran alivio. Creo que nos salvamos de algo, aunque no sé de qué. Ya han pasado más de 2 años, y a menudo siento unos inmensos deseos de volver. Es un lugar realmente hermoso, pero no logro entender por qué los viajeros que llegan se van tan pronto de ahí. ¿Qué les pareció el relato? A mí en lo personal me fue de lo más interesante, y sobre todo por la información adicional. La persona que envió el relato también nos compartió un post muy interesante en el cual se habla al respecto del tema. De hecho, es la única fuente donde pudo obtener algo cercano a lo que vivieron. Dicha información es aportada por un viajero, el cual recolectó algunos comentarios de sucesos extraños en la Patagonia. Citaré solo algunos fragmentos de este. El enlace del post completo lo podrán encontrar en la descripción del video o bien en la página de Facebook de Relatos de Horror. Más de una vez se me ocurrió viajar exclusivamente para recabar información y testimonios sobre fenómenos extraños. No hay poblador que no cuente algo, puertas hacia otra dimensión, seres misteriosos que habitan el bosque, objetos raros saliendo del mar o doblando 90 grados en el cielo. Este relato data de algunos años y su protagonista central es Don Julio, un veterano poblador de la ciudad chilena de Puerto Varas. Don Julio se acuerda de lo que me contó el año pasado.
sobre esos fenómenos raros que ocurrían cerca del Parque Nacional Alerce Andino. Él comenta que en Lenca, un pueblito costero situado a 40 kilómetros al sur, existe un aserradero en cuyos fondos habría una puerta invisible, un umbral hacia el más allá, diciendo esto sin rodeos ni eufemismos. Ya ha desaparecido mucha gente, y nunca más la han vuelto a encontrar. ¿Y los pobladores de la zona, qué dicen al respecto? ¿Existe alguna teoría? Él contesta de que nunca hablan, porque ellos tienen miedo. En estos lugares tan aislados, la religión y la superstición se mezclan, y esto genera un cóctel paralizante de temor y silencio. Ninguna persona divulga lo ocurrido, porque si lo hacen, pareciera que fueran a disgustar a ciertos espíritus. El artículo es bastante interesante, y ya saben, lo pueden encontrar en la descripción del video, o en la página de Facebook de Relatos de Horror. Si te ha gustado el video, deja un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Los únicos turistas ahí eran un grupo de extranjeros que no hablaban español. Estuvieron encerrados en su habitación todo el día, por lo que sentíamos que la cabaña era solo para nosotros. A las 11 de la noche, los guardaparques se iban al pueblo y cortaban la electricidad. Nos dejaron una lámpara de gas, y nos dijeron que volverían al otro día como a eso de las 7. Al día siguiente llegaron 3 turistas con quienes hicimos un sendero corto. Tras 1 hora y media de caminar llegamos hasta un lago. El lugar era tan hermoso que estábamos encantados. Por la tarde bebimos café mientras jugábamos póker. De broma en broma hablamos sobre estar ahí para siempre, ya que era un lugar bastante encantador. Pero los otros viajeros no pensaban lo mismo. Planeaban irse el otro día. Al tercer día decidimos ir a un sendero más largo, que quizás esas personas eran parte de una secta, los cuales sacrificaban a los turistas. Al llegar a la caseta, el guardaparque nos dijo que no había camping en el parque, solo una pequeña cabaña que funcionaba de refugio, donde por un precio razonable podíamos alojarnos junto con los demás visitantes. El problema es que de la caseta al refugio se tenían que caminar 7 kilómetros, y además de esto solamente 2 veces a la semana un bus llegaba hasta la cabaña. Aceptamos caminar los 7 kilómetros, pero planeamos quedarnos los 5 días que faltaban para poder volver en bus. Al llegar a la cabaña estábamos fascinados. Era totalmente hermosa, de madera y con cocina a leña, una chimenea y electricidad. Además contaba con ducha con agua caliente. Relato compartido por Valentina Solar. Quisiera contarles una experiencia muy extraña que viví en unas vacaciones. También me gustaría que en el caso de que alguien vivió una experiencia semejante o una experiencia rara en el mismo lugar, se pusiera en contacto conmigo. En el verano de 2014, fui junto con una amiga y un amigo al Parque Nacional Alerce Andino, el cual está ubicado en el sur de Chile. Para llegar al parque viajamos en bus hasta Correntoso, un pequeño pueblo que está justo en la entrada del lugar. Mientras íbamos en el bus conversando, en un momento en el que me quedé callada, me di cuenta que toda la gente estaba atenta a nuestra conversación. Me sentí un poco incómoda al principio, pero luego me tomé con humor el hecho. Pensé que quizás esa gente no estaba acostumbrada a los turistas. El Parque Alerce Andino no es tan popular como otros que hay en los alrededores y recibe menos visitas, de modo que podía entenderse que la gente que vivía ahí tenía una curiosidad por unos mochileros. Bajamos del bus y caminamos hacia el parque. Nos cruzamos con un pequeño niño que estaba parado en medio del camino mirando sus pies. Sin levantar la vista nos preguntó, ¿acaso van al Alerce Andino? Le dije que sí y él me respondió que era para allá, apuntando hacia el camino pero sin quitar los ojos del suelo. Caminamos hacia la caseta de entrada del parque bromeando sobre lo extraña que nos había parecido la gente del pueblo.
especialmente el niño en medio de la calle. Yo comencé a decir entre risa, el cual consistía en caminar 13 kilómetros para ir a ver un bosque de alerces, los cuales son unos árboles gigantes nativos de la zona. El lugar se llama Catedral de Alerces, debido a lo impresionante de la altura y grosor de los árboles. Estos eran los que habían sobrevivido a la deforestación. Y todo gracias a que se encontraban bastante aislados del resto. Cometimos la imprudencia de llevar muy poca comida, pensando que a la hora del almuerzo estaríamos de vuelta en la cabaña. Se suponía que el sendero solo tomaba 5 horas. Los guardaparques nos habían hablado de lo húmedo que era el bosque y lo difícil de mantener escaleras y puentes, ya que todo lo que pudiera podrirse era devorado por la vegetación. Y la verdad es que no exageraban. Yo tengo una afición por lo